Hola y gracias por acompañarme en esta entrega número 12 de esta linda serie de lecturas y comentarios del libro En el Jardín de la Fe, escrito por el rabino Shalom Arush. Siéntase bienvenido y bueno, hoy estamos comenzando un nuevo capítulo. Hoy estamos comenzando el capítulo segundo que se titula Los niveles de la fe y estamos en la página 69. Bueno, básicamente comenzamos leyendo desde la página 19. Lo demás era pues la tabla de contenido, porque es un libro que es extenso, es un libro que se compone de 415 páginas. Y bueno, hemos abarcado ya el primer capítulo en estas 11 sesiones de lecturas y comentarios. Y así llegamos a terminar el día de ayer el capítulo primero, que se llama Los fundamentos de la fe, que entre otros títulos, entre otros apartes, básicamente, bueno, fueron como unos 20 apartes de ese primer capítulo, pero esos fundamentos de la fe, ya para entrar en materia, como quien dice, a los niveles de la fe, nos quedó claro durante ese primer capítulo que el ser humano está acá de paso en esta tierra. Nos queda claro que este no es nuestro lugar de permanencia, este es un lugar por el que estamos como pasajeros, donde también el autor nos hace ver que somos mortales, por ende no debemos pensar que somos algo más allá de lo que somos, mortales. Algunos a veces se creen dioses en la tierra, pero no es así. Todos somos mortales y en algún momento vamos a pasar a la eternidad, vamos a pasar de este mundo a uno que es mayor y el que realmente es el que existe primero antes que este mundo material que conocemos. Entendíamos en ese primer capítulo que el Creador le permite al hombre situaciones para enderezar el camino, para corregirlo, para que el hombre entienda que tiene que hacer alguna corrección, una corrección en su vida y encontrar su propósito de vida, su misión, porque todos venimos a este mundo, según nos revela el autor, venimos a este mundo a cumplir una misión o a cumplir unas misiones. Lo importante es que debemos llegar a descubrir cuál es la misión, pero si el Creador no interviene en nuestras vidas, colocándonos ciertas señales y aún así las ignoramos, nos va a colocar otras señales más claras en el camino y en algún momento vamos a ver cómo vamos a tener que atravesar situaciones difíciles, ya como unos golpecitos grandes, como con una vara, como dice la escritura. Dice que el que ama a su hijo lo castiga, lo corrige. Entonces, pero no es un castigo que destruye, sino que es una corrección para encaminarlo, como también lo dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces, el Creador, vimos en todo esto que el Creador nos coloca situaciones para que encontremos nuestra misión. Y de hecho, también nos muestra el autor que ¿qué es la fe como tal? Que la fe es cómo yo me acerco al Creador. La verdadera fe no es creo, me concentro y atraigo lo que quiero, sino que fe realmente es acercamiento al Creador. ¿Y cómo nos acercamos al Creador? A través de la oración, a través de la plegaria, a través de la comunión íntima con Él. Y cuando logramos este nivel de cercanía con el Creador, entonces eso nos indica que nuestro nivel de fe o de emuná, de confianza en el Creador, realmente es consistente. Y eso nos va a permitir entender que todo lo que sucede en esta vida, todo es para bien. Que cada cosa que sucede, que lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que logramos, lo que nos falta por lograr, esas cosas no nos van a quitar el contentamiento, la alegría, la felicidad de la vida, sino que vamos a vivir una vida feliz, alegre, con lo que tenemos y con las personas que nos rodean y con los roles que desempeñamos en esta vida. Entendiendo esos fundamentos de la fe y que la vida del hombre no es solamente esta, que hay una vida más allá y todo lo que hacemos acá se capitaliza para el futuro. Entendiendo esa parte, esos fundamentos de la fe, que es, en esencia, fe se resume en dos cosas: cercanía o acercamiento al Creador y estar contento con lo que tengo. Esto es fe, porque si yo tengo fe, tengo confianza en el Creador, pues naturalmente, todo el tiempo, todos los días, voy a hablar con Él, como se habla con el padre, con la madre, con el hermano, con el cónyuge, con los hijos, con las personas importantes. Entonces, por ser importante para mí, por creer en Él, por tener fe, pues todos los días
y todo el tiempo voy a estarme acercando y conectándome con Él. Y por ende, ese acercamiento y esa confianza me hace vivir contento y tranquilo. Hoy vamos a entrar con los niveles de la fe. Vamos a ver qué nos dice el autor en la página 69 y sin más, acompáñenme en esta lectura. Habiendo aprendido en el primer capítulo los fundamentos de la fe, estamos ahora preparados para aprender sobre sus diferentes niveles. La fe se divide en 3 niveles principales que denominamos las 3 reglas de la fe. El nivel básico de la fe, ese es el primero. Así el Creador quiere. La firme creencia que todo lo que al hombre le sucede proviene del Creador con una perfecta supervisión individual, inclusive en el más pequeño y aparentemente insignificante acontecimiento. Entonces, ese es el nivel básico de la fe, el número 1. Así el Creador quiere. Entonces, es cuando el hombre tiene ese nivel de fe básico, pero es importante y entiende que todo lo que le sucede al ser humano proviene del Creador. Todo proviene del Creador. Y hay una supervisión individual del Creador, pero es una supervisión perfecta. El nivel intermedio de la fe. Todo es para bien. El primero, así el Creador quiere. Que dicho de otra manera quiere decir que todo proviene del Creador. Y el segundo es, el segundo nivel de conciencia, de fe, ya un poco más elevado, es que además de que entiende que todo proviene del Creador, que así el Creador quiere, ahora entiende en el segundo nivel que todo es para bien. Dice, la firme creencia que la supervisión del Creador es siempre y solo dirigida hacia el bien y de por sí. Todo lo que le sucede al hombre y todo lo que le sucederá es para bien. Es interesante que piensa por un momento y hagamos esa reflexión en nuestra agenda personal. ¿Cómo sería mi vida si yo llego a comprender que todo lo que me sucede y lo que me sucederá, todo es para bien? ¿Cómo viviríamos el día a día, en nuestro presente? Esa sería una buena reflexión para hacernos esta noche a mañana. El nivel 3, el nivel superior de la fe. ¿Qué quiere el Creador de mí? La firme creencia que hay un objetivo específico en cada cosa que el Creador hace y por lo tanto el hombre debe buscar cómo conocer y conectarse a Dios Todopoderoso en todo lo que le sucede. Esa parte es muy importante. ¿Qué quiere el Creador de mí? Bueno, vamos a suponer que ya tenemos clara la primera regla o el primer nivel de fe y de conciencia. Listo, ya entendí que así el Creador quiere. Número 1. O, dicho de otra manera, todo proviene del Creador. Y entendiendo eso, soy capaz de comprender, bueno, como todo proviene del Creador, ahora entenderé que todo lo que me sucede y lo que me sucederá, todo es para bien. Hasta ahí vamos muy bien, pero hasta ahí no es suficiente. Debemos aún subir al tercer peldaño, al tercer escalón, nivel de la fe, que es, ¿cuál es el mensaje que está allí, que el Creador quiere darme a conocer, quiere que yo descifre? Entonces, el hombre debe buscar cómo conocer y conectarse con el Creador en todo lo que le sucede. Estos 3 niveles son realmente una sola cosa, ya que la fe es una totalidad. Simplemente, la fe es la convicción que no hay más nada fuera de Él. Este es un punto clave. La fe es la convicción que no hay nada o no hay más nada fuera de Él. Y todo lo que le sucede, o más bien todo lo que sucede en el universo está bajo su supervisión individual. Debido a que la principal razón del Creador al crear el universo es otorgar su bondad a todas sus criaturas, todo lo que Él hace es para bien. El Creador no hace nada arbitrariamente. Cada una de sus obras tiene una específica razón fundamental y un objetivo: enseñar a las criaturas a conocerlo y a conectarse a Él. Este capítulo hablará de cada nivel en particular y nos ayudará a aplicar sus principios a nuestra vida diaria. Muy bien, aquí miramos que al entender esta concepción de la fe, este nivel de conciencia, que es un nivel de conciencia elevado, por muy básico que parezca, pero es un nivel de conciencia muy elevado. Cuando tú y yo logramos entender que todo proviene del Creador, así Él quiso, así quiere el Creador,
Entonces todo proviene de Él y logramos entender que todo es para bien y más aún logramos conectarnos con lo que nos sucede y decirle al Creador, Creador, hay un mensaje en ello, déjame entender el mensaje que me quieres dar con esto que está sucediendo. El nivel de conciencia, el nivel de vida definitivamente pasó de estar acá a acá. ¿Por qué? Porque como nos muestra el texto, cuando una persona entiende este nivel de conciencia, este nivel de fe, no le preocupa lo que sucede ni lo que sucederá, porque sabe que todo es para bien, ya que todo, absolutamente todo, el Creador lo dispone. Y nada es un accidente, nada es un juego de azar. El Creador no juega los dados. Él no está tampoco improvisando a ver qué pasa. Él lo tiene todo muy bien controlado. Dice la Sagrada Escritura que ni una hoja de un árbol se mueve, sino es por el poder de Él, del Santo bendito es. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que nada de lo que ocurre está fuera de Él, sino que la fe nos enseña que no hay nada más fuera de Él. Y si no hay nada más fuera de Él, ¿podremos recibir algo malo, algo feo acaso, algo para nuestra destrucción? Seguramente, con toda convicción, no. Miremos entonces el nivel básico de la fe. Vamos a arrancar entonces en esta parte, el nivel básico de la fe, que dice, así el Creador quiere. Y este va desde la página 70 hasta la página 83, pero hoy no vamos a abarcar todas esas páginas. Hoy solo vamos a abarcar hasta la página 71, la siguiente página, y concluimos esta lectura. Así el Creador quiere. El primer y básico nivel de la fe es la firme creencia de que el Creador es el único gobernante en el universo. Todo lo que sucede en el mundo, todo proviene de Él, bajo su supervisión total y exacta. Él es el amo de todas las obras, lo que significa que gobierna sobre todas las acciones en el mundo. Y como está escrito en el primero de los 13 principios de la fe recopilados por Maimónides, el gran teólogo y médico de la Edad Media de Israel, yo creo con fe completa que el Creador, bendito sea su nombre, es el creador y líder de todas las criaturas. Y Él solo hizo, hace y hará todas las acciones. En otras palabras, todo lo que está hecho en el mundo, desde la cosa más pequeña hasta la más grande, todo está hecho por el Creador. Por lo tanto, es necesario que creamos que todo lo que nos ocurre, sea espiritual, sea material, ya venga de 3 aspectos claves. Sea que esto venga de la naturaleza, de otros hombres, otras personas, o de nosotros mismos, que en estas 3 posibilidades se incluyen todos los acontecimientos del mundo, todo proviene de la voluntad divina. O en otras palabras, así el Creador quiere. Esta parte es muy clave. El hecho de que estemos hablando de los fundamentos, o el nivel más básico, no es el menos importante. Porque si no está el nivel básico, el fundamento, las anclas, las columnas, las vigas, los pilares, no podemos construir el resto. Entonces esta parte es muy importante. Cuando yo entendí que estos 3 aspectos que le pueden suceder al ser humano, es decir, todas las cosas que nos suceden, más bien, corrijo, todas las cosas que le suceden al ser humano podrían provenir de 3 fuentes. El entorno, lo ha llamado acá el autor, la naturaleza. El entorno o la naturaleza, lo que proviene de otros hombres, otras personas, o lo que proviene de nosotros mismos. Vamos a ver si es cierto. Una persona sale de viaje, va en su vehículo y de repente hay un derrumbe, ¿cierto? Y un árbol cae y obstaculiza el paso. Es una situación imprevista de la naturaleza. Salió y de repente llovió y no se tenía esperado eso, y pasó un carro y lo lavó. Intervinieron 2 factores incluso, o tal vez los 3. Uno, el tiempo impredecible ocasionó lluvia, lo que ocasionó un charco en la calle, y otro hombre pasó y con su vehículo pisó la llanta de su automóvil, ese charco, y lo lavó. Y entonces, ¿dónde está la culpa del tercero? De nosotros mismos, de la misma persona que salió, que tal vez no tuvo la precaución de sacar su paraguas, simple, de pronto.
Entonces podría pensar que todo esto que sucedió, eso fue nada proviene, que en ese pequeño ejemplo que se me ocurrió darles, se podría pensar que Dios no estuvo en este escenario. Simplemente pensé, una persona inteligente, lógica apenas, con sentido común, diría, yo solo salí, no tuve previsto que cierto, había tiempo como de lluvia, y salí, no me preparé muy bien, por lo que me mojé, se hicieron charcos y pasó un carro y yo estaba desprevenido, no me pude esconder del salpicón de esa agua sucia, y de pronto hay gente que es mala, que ve el charco y con mayor razón quiere pasar el carro y lavar a los pobres peatones o los que están ahí en la vía. Entonces podríamos pensar que todo ese acontecimiento, ese pequeño acontecimiento saliendo de casa a la oficina o a algún lugar, en 5 o 10 minutos pasaron esas cosas, pero Dios no estuvo en esa historia. Pero lo que nos enseña el autor en este nivel fundamental, básico de la fe, es que todo lo que sucede por la naturaleza, todo lo que sucede por causa de otras personas, o todo lo que sucede por mi causa, realmente todo esto no está fuera del Creador. El Creador controla esos tres escenarios, por así decirlo. Entonces, todo, ya sea que esto venga de la naturaleza, de otras personas o de nosotros mismos, entendemos que todo proviene de la voluntad divina. Así el Creador quiere. Por algo el Creador quería que eso sucediera. Y hay un mensaje en ello. Lo importante es que estemos con las antenas bien pendientes. ¿Y cómo podemos tener esa conexión con el Creador? Hablando con Él, preguntándole, no quejándonos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque yo que hoy me levanté temprano, porque hoy que preparé el desayuno y hoy salgo con buena energía, atendí a los niños y salí y mira cómo quedé, ahora no voy a llegar al trabajo, ni siquiera un poco tarde, sino que voy a llegar demasiado tarde porque debo ir a cambiarme. Entonces, o tenía una junta y no puedo llegar tarde y debo llegar sucio, ¿qué hago? Y renegar, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Esa no es la pregunta correcta. Y ese es el desespero de la persona que no entiende que todo está articulado por el Creador, que así Dios quiere. Y yo te hago una pregunta, mi amigo. Como estas situaciones nos ocurren muchas a diario, y no solo igualitas, pero sí muy parecidas. Entonces, y eso realmente nos roba la paz, nos llega a robar la alegría, la tranquilidad y el buen ánimo. Pero eso no debería pasar. Y si entendemos este principio, seguro que eso va a cambiar de aquí en adelante. Sigamos leyendo. Y aquí hay algo importante. Anteponer la fe al razonamiento. La siguiente regla básica nos permite comenzar a aplicar la fe a nuestra vida diaria. Cada vez que nos ocurre algo contrario a nuestra voluntad, debemos anteponer la fe al razonamiento y saber que el Creador así quiere. Esta parte es clave. Cada vez que algo nos ocurre contrario a nuestra voluntad, a nuestro buen pronóstico, debemos anteponer la fe, es decir, la confianza en el Creador, y acercarme al Creador y mantenerme alegre. Recordemos que fe, cuando hablamos de fe, estamos hablando de acercarme al Creador, conectarme con el Creador a través de una oración, así sea en mi mente o en la calle, si me vean hablando solo, estoy hablando con el Creador, no importa. Eso es fe, conectarme con el Creador y mantenerme alegre, estar contento con lo que tengo, con lo que me sucede. Entonces, cuando nos ocurre algo contrario a nuestra voluntad, debemos anteponer la fe, esa fe, al razonamiento y saber que así el Creador quiere. No sé por qué, no entiendo nada, como decía una parte del primer capítulo de Fundamentos de la Fe, no entiendo nada, pero sé que es para mi bien. Esta es una gran regla. La fe tiene que estar siempre en el principio del pensamiento. Como está escrito en el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor, reverencia al Eterno. Antes de que el cerebro y el intelecto comiencen a culpar de nuestros problemas a todo tipo de fenómenos y fuerzas naturales y llegar a conclusiones que nos llevan a acusar a fulano o a mengano, o a nuestra esposa, marido, suegra o a nosotros mismos, estamos obligados a anteponer la creencia de que así el Creador quiere. Porque, en caso contrario,
no habría ocurrido. Así de sencillo. Si el Creador no hubiera querido, simplemente no hubiera ocurrido. Pero si el Creador quiso que así fuera, es para algo mayor, es para un bien mayor. Todo está bajo su supervisión y todas las causas de nuestro pesar son solamente una vara en la mano del Creador. Solamente después que creamos con fe completa que no hay más nada fuera de Él, del Creador, y no acusemos a nadie de nuestro pesar, no a fulano que nos entristeció, ni a mengano que nos produjo pesar o ira, y no atribuyamos a ningún factor, salvo al Creador mismo, que Él es el que nos trae la dificultad o pesar, o a veces esa situación que nos lleva al enojo, para nuestro propio bien. Solamente entonces nos será permitido usar la razón. Solamente entonces, cuando entendemos que el Creador es el que nos está permitiendo estas cosas, nos es permitido usar la razón, porque ya usamos la fe primero. Es decir, confío en que el Creador es el que me permitió esta circunstancia. No entiendo por qué. Debo alegrarme con lo que me está pasando. Debo hablar con Él. Y ahora sí, uso la razón. ¿Para qué usar la razón ahora? Esta parte es muy clave. Y solamente usar la razón para que podamos entender lo que el Creador quiere de nosotros y qué debemos corregir en nuestras acciones para acercarnos a Él. Por ejemplo, cuando una persona que no vive según la fe tiene dolor de pies, culpa a sus zapatos que no son de buena calidad. En otras palabras, lo atribuye a una causa natural. Cuando pierde dinero, se culpa a sí mismo por haber hecho una tontería. Cuando no logra progresar en su trabajo, acusa al jefe. Eso quiere decir que usa la razón antes de la fe. Aunque es muy probable que los zapatos no eran de buena calidad, que se comportó tontamente y que el jefe verdaderamente no es justo, estas son solamente las causas visibles y sobre todas ellas, sobre todas, está el Creador. Él es el que supervisó y las causó para estimularlo a corregir algo mucho más profundo que el mismo error u obstáculo visible. Cuando se antepone la fe a la razón y se cree que el Creador quiso que nos doliera, ojo, ahora es lo contrario de esta situación donde coloca primero la razón, es el jefe, son mis zapatos, son mi dinero, yo soy muy tonto, hice las cosas mal. Entonces no, ahora vamos al otro ejemplo. Cuando se antepone la fe a la razón y se cree que el Creador quiso que nos doliera, que perdiéramos ese dinero, que nuestro jefe no nos ascendiera, y junto a la creencia que todo es para bien, todo recibe una nueva y correcta perspectiva. Solamente después se puede usar el razonamiento para entender lo que el Creador quiso de nosotros. ¿Cómo les parece? Definitivamente podemos tener mucho tiempo en los caminos del Creador, acercándonos, hablando con Él, pero sabes que en lo particular, y tal vez la mayoría coincidan conmigo, no veíamos por qué Dios pudiera estar detrás de que compré unos zapatos, que a pesar de que yo sé que ese corte de calzado no era el más favorable, no era el más cómodo, y no lo compraría en mi sentido común, bien puesto en ese momento, pero finalmente no sé por qué los compré. Y resulta que los zapatos resultaron tallándome, haciéndome ampollita en los dedos, en los pies. Bueno, finalmente no pensábamos que el Creador podía estar de todo eso. No pensamos que al salir, como en el ejemplo que les daba, que se me ocurría hace un momento, de salir a la oficina o salir a la calle, que simplemente fue mi descuido de no sacar el paraguas, de no sacar el gabán, para protegerme de algún charco de la calle, de la lluvia, y bueno, todo se confabuló para que hoy fuera el peor día de mi vida. Y nunca podría pensar que Dios estaría detrás de acontecimientos tan sencillos como eso, como estos que hemos dicho. Pero resulta que cuando nos vamos al fundamento de la fe, vamos a ver eso
desde otra perspectiva. No es que sea el peor día de mi vida, no es que, bueno, eso fue algo fortuito, eso fue, vaya, fue una mala suerte y ya, no, sino entender, porque cuando uno dice, bueno, eso fue algo que hoy me pasó, así tenía que ser, estaba de malas y punto. Y cuando a alguien vemos que le suceden cosas, también pensamos, uy, ese man sí está hoy de malas, o esa mujer está de malas hoy, hoy es el día, el peor día de su vida. Y al tener esa concepción, igual, cuando algo empieza a salir mal, de lo que no nos gusta, entonces vamos a pensar, no, seguramente hoy va a ser otra vez el peor día de mi vida. Y pensamos que eso, como es un día fortuito, que no es de siempre, pero igual puede pasarle la mala fortuna, la mala suerte, de que ese día y otros más, sin saber cuál día puede ser el peor día de su vida, no va a vivir tranquilo, sino que va a estar con esa incertidumbre, ese miedo, ese pánico. Pero cuando entendemos que realmente todo lo que sucede, sea la naturaleza, sea otras personas, otros hombres, otras mujeres, sea nosotros mismos, que es los tres escenarios donde se origina todo, al menos en lo que son nuestras posibilidades de ver, todo esto está articulado por el Creador. Absolutamente todo está articulado. Y finalmente es para un bien eterno. Miremos los testimonios de las personas que se salvaron de morir en el World Trade Center, en las dos torres, en las Torres Gemelas de Estados Unidos, cuando se incendiaron a causa de los aviones que se estrellaron en estas torres. Algunos no llegaron, no alcanzaron a llegar a sus lugares de trabajo a tiempo, les sucedió un imprevisto. Ahora hay algo importante a mirar acá. Digamos, una de las personas que se salvó, o si tú y yo estuviéramos en ese escenario y ese día fuéramos justo hacia ese lugar donde sucedió esa tragedia nacional en Norteamérica, si nosotros fuésemos los que hubiésemos tenido que ir hasta ese lugar, se nos pinchó el carro en el camino y para colmo la gasolina, no sé, digamos que la pareja había sacado el carro en la noche y no lo tanqueó en el camino y nos lo dejó vacío el tanque, entonces nos pinchamos y más encima sin gasolina, entonces seguramente en ese momento era el momento de renegar, qué tristeza, ahora me van a colocar un punto negativo en la asistencia a tiempo, bueno, lo que sea. Pero al ver lo que sucedió, cualquiera de nosotros diríamos, uy, vaya, ahora entiendo que cuando me pasó esto fue para mi bien. La pregunta ahora es la siguiente. Hay muchos sucesos en nuestra vida que nos ocurren y no vemos, como en este ejemplo de las Torres Gemelas, claro, me pasó esto y vea, era para librarme de tal cosa, que salí y el bus me dejó o paré el taxi y el taxi se iba vacío y ese taxi, este señor debió haberme llevado, vea, no me quiso llevar, este señor cómo es, qué sé yo. Y de pronto vemos más adelante que sucedió un accidente y si nos hubiéramos ido en ese carro, entonces, Dios mío, nos hubiéramos accidentado, pero gracias a Dios que no, y nos dimos cuenta que por algo pasó eso, pero hay muchas cosas que no ocurren así, hay muchas cosas que nos ocurren y no nos damos cuenta que finalmente era para nuestro bien, simplemente. Hay veces que no nos damos cuenta porque todas las circunstancias no nos ocurren para que veamos el propósito ahí mismo, ¿ya? Y eso también es fe, eso también es confianza. Hay un ejemplo que alguien daba, me pareció muy interesante. Un maestro decía, si yo confío en mi amigo, ¿cierto? Si tengo plena confianza en él y resulta que en mi casa tengo dinero y le digo, porfa, ve a mi casa y tráeme algo que dejé allí en mi casa. Pero cuando no lo veo, porque yo no estoy en casa, sino que mi amigo es el que va hasta mi casa a recoger algo y ahí tengo un dinero, ahí es donde yo siento si tengo confianza o no, porque no lo estoy viendo qué está haciendo en mi casa. Entonces, ¿confío o no confío en él? Mi confianza está, aunque no vea qué está haciendo, aunque no vea lo que va a hacer, ya esa es mi confianza. Pero si yo me voy y tengo que estarlo viendo, chequeando a ver qué está haciendo, ojo que te estoy viendo, pues no hay confianza. Lo mismo es si yo no confío en el Creador, entonces cada cosa que me sucede tengo que estar esperando a ver cuál será el bien que viene después de todo esto. Ahí no hay chiste, no hay gracia. Y así no suceden las cosas. Lo cierto es que todo, sea un acontecimiento a causa del entorno,
a cosas a otras personas, sean los hijos, la pareja, la suegra, el suegro, el tío, la tía, el vecino, el deudor, el acreedor, lo que sea. Es el Creador quien así lo dispuso. Y finalmente, todo eso va a ser para bien, todo, sea el factor externo o sea por causa mía. El Creador así lo articuló y es para un bien mayor. Si no es solo para mi bien, también va a ser algo para el bien de toda mi familia, de mi núcleo donde yo vivo. Lo importante es entender eso. Si yo comprendo estos principios básicos de la fe, este nivel básico, que así el Creador quiere, hoy vamos a enfocarnos en eso. Vamos a tener claro que sea por fuerza externa, de la naturaleza o del entorno, de otras personas o por causa mía, nada está fuera del Creador. Todo así el Creador lo quiso. Él así lo articuló y va a ser para mi bien. Por eso no voy a poner mi razonamiento primero a la fe, sino primero colocaré mi fe y después el razonamiento. Mi fe para tener claro que me acercaré al Creador en lo que me suceda y me contentaré con ello. Y luego de ello me permitiré usar la razón para pensar un poco y decirle al Creador: ayúdame a entender, Padre eterno, Creador del universo, ¿qué es el mensaje que hay para mí? No es por qué a mí, sino para qué esto que me enviaste, que me permitiste, qué debo aprender en esto. Si logro avanzar en este nivel de conciencia, en este nivel de fe, vamos a tener una vida más tranquila, en pausa, en shalom, que es paz, y estaremos alegres, contentos con nuestra parte, y no vamos a estar codiciando la vida del otro, lo que hace el otro, cómo vive el otro, con quién vive el otro, sino que vamos a sentirnos completos y tranquilos. Gracias por acompañarme en esta entrega número 12 de esta sesión de lecturas y comentarios. Soy Frank Castrellón y esto es Casa de Estudio Beit Torah, casa de enseñanza, casa de instrucción. Shalom, bendiciones.